Gloria al Señor. Amén. Bueno, tomen asiento. Hoy solo tenemos un pequeño devocional, porque nuestro propósito en cada Santa Cena es poder compartir y saber cómo estamos y conocernos un poquito más. Amén. ¿No? No lo voy a necesitar hoy día. Así que ese es el propósito de cada vez que nos juntamos a tener nuestra cena, ¿no? Me gusta porque en la Escritura vamos a ver que antes de la cena del Señor, ellos ya estaban comiendo. La palabra lo señala, que ellos estaban comiendo con Jesús y los discípulos, y de repente Jesús parte el pan y toma el vino. Ellos ya estaban pasándolo bomba. Estaban pasándolo bien, estaban teniendo comunión. Yo me imagino a Pedro ahí tirando la talla en la mesa, ¿no? Yo me imagino a los otros que eran más introvertidos mirando a Pedro medio raro, pero bueno, diciéndole, bueno, pero ya lo conocemos, todos sabemos cómo es Pedro, lo amamos igual, ¿no? Entonces, me encanta saber que los discípulos fueron tan diferentes unos de los otros, y aún así pudieron sentarse a la mesa a comer el mismo pan. Qué maravilloso eso. Todos siendo diferentes, tuvieron la capacidad de poder sentarse en la mesa. Y eso habla la cena también, la unidad que tiene el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Pensaba en lo siguiente. Cada vez que nosotros, tú y yo, pecamos, cada vez que tú y yo cometemos un error, erramos al blanco. Pecar es errar al blanco, es no acertar, es no hacer lo correcto, es no hacer lo que está en el propósito de Dios, es no cumplir con el propósito de Dios. Así que nosotros pecamos. Y cada vez que pecamos, muchas veces se dan instancias en que dejamos de orar. Muchas veces se dan esas instancias en que dejamos de ir a la iglesia. Dejamos de congregarnos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar. Lo peor que hacemos es cuando pecamos, dejamos de tener comunión, porque el enemigo nos acecha cuando pecamos. Y Dios da esa posibilidad, porque aquí no ocurre nada si Dios no lo permite, ¿cierto? Eso dice la Biblia por lo menos. No hay nada si Dios no lo permite. Y fíjense que cuando nosotros tenemos temporadas de crisis y cuando nosotros tenemos situaciones difíciles y cuando pecamos, el enemigo nos acecha y viene con mentiras que son muy, muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo vas a orar tú si acabas de fallarle a Dios? ¿Cómo vas a orar? No seas cara dura, ¿no? No seas cara dura. Si le acabas de fallar. ¿Pueden tomar asiento, chiquillos, si quieren? Para que no haya distracciones. Entonces, fíjense en esto. Fíjense en esto. Muchas veces nosotros cuando pecamos, el peor error que cometemos es dejar de orar. Entonces, cuando usted peque, con mayor razón vaya a la iglesia. Cuando usted peque, con mayor razón busque al Señor. Y capaz que con mayor intensidad, ¿no? Pero no haga lo contrario, de no orar. Porque aunque no tenga ganas y cometa un error, tome un acto de fe. Tome un acto de fe después del pecado. ¿Se puede tomar actos de fe después de pecar? ¿Eh? Así como lo hizo la mujer cuando se arrodilló frente a Jesús, ¿no? Ella, la palabra dice que ella era una mujer pecadora y lo que hizo a continuación cuando se encontró con Jesús fue postrarse en sus pies. Pero muchas veces nosotros hacemos lo que hacen los fariseos, ver la situación, pero estar así, inmune ante Jesús. Quiero compartirles algo y está en
Hechos 2:44. No sé si lo puedes proyectar. Y lo leemos así en el nombre del Señor. Dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hasta allí. Esta es la respuesta de por qué nosotros a nuestra comunidad, a nuestra pequeña comunidad que está iniciando, le llamamos Iglesia Hogar. Esta es la respuesta. Tiene que tener un fundamento bíblico y este es el fundamento bíblico. Hechos 2, del 44 al 47. Entonces nos vemos con una comunidad reciente, iniciando, pero recién creciendo, ¿no? Y fíjense que esta parte es maravillosa porque dice que compartían en las casas, estaban juntos, compartían en el templo, pero también en las casas. ¿Qué hacían? Comían, estaban juntos, conversaban, se conocían, alababan a Dios y daban con generosidad al que necesitaba. Entonces había una unidad súper estrecha en la comunidad de fe del siglo I. Esta es la iglesia del siglo I. Y había una comunidad muy estrecha. Fíjense que una de las cosas de poder compartir en casa es poder conocernos. Porque han sabido de personas de que fuera de la casa son de una forma, no digo que acá, pero puede pasar, ¿no? Que fuera de la casa son una cosa y dentro de la casa son otra cosa. ¿Han conocido a gente así? Que fuera de la casa, intachable, perfecto, 4x4, ¿no? Y adentro pasa que cambian. Y pasa mucho en las comunidades de fe, y pasa mucho entre los cristianos, ¿sí? Que hay una suerte de ambigüedad con respecto a nuestra forma de ser, de caretas, ¿no? Entonces cuando los cristianos se juntaban en la casa, en el siglo I, ya sabían cómo era. Ya sabían cómo era. Aquí no me vengan con cuentos, ¿no? Connie, por ejemplo, yo sé cómo es en la casa y cómo es afuera, porque hemos compartido en la casa. Una vez llegué sin avisar, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Estaban comiendo pizza y yo llegué a comer pizza sin avisar, ¿no? Entonces, fíjense que se da esto, ¿no? De que cuando tú abres las puertas de tu hogar, puedes conocer en mayor profundidad a las personas. Y esto quiero compartirles, porque el corazón de Iglesia Hogar va a ser por medio de los grupos pequeños, los grupos de conexión que vienen próximamente, grupos de conexión. Este es el fundamento bíblico de por qué se llama Iglesia Hogar, y este es el fundamento bíblico de por qué vamos a iniciar con los grupos de conexión. Este es el fundamento bíblico. Entonces, nosotros entendemos que cuando se da un espacio de hogar, de confianza, nosotros entendemos que tenemos la posibilidad de conocer a las personas mucho mejor que como las conocemos en la iglesia. ¿Sí? Y no creamos los grupos pequeños como para ver a quién pillamos y a quién no pillamos. No es el objetivo. Vamos a ver cómo se porta el hermano en la casa. Tampoco es el objetivo, ¿no? Pero uno de los pilares de Iglesia Hogar van a ser los grupos de conexión. Entonces, nosotros nos preguntamos,
¿Por qué grupos de conexión? ¿Qué son grupos de conexión? ¿Cuál es el propósito de los grupos de conexión? Y el propósito es poder encontrar libertad, crecimiento y poder conocer más a Jesús. ¿Me escucharon? Ese es el propósito de los grupos pequeños. Traer libertad, crecimiento y poder conocer a Jesús. Entonces van a ser muy importantes los grupos de conexión porque van a ser espacios en donde van a poder ir no creyentes. No creyentes. No sé si le ha pasado a ustedes, pero han querido invitar a alguien a la iglesia y por ahí ustedes dicen, pero si lo invito, va a estar esta hermana hablando en lengua, va a estar este hermano gritando, vamos a estar hablando de alguna terminología que por ahí el hermano no va a entender, la persona no va a entender, y por ahí mejor lo invito otro día, ¿no? Y nos privamos de esa linda oportunidad de poder invitar a alguien a la iglesia. Y aquí yo veo dos cosas. Es cierto que muchas veces si invitamos a alguien no cristiano a la iglesia, va a decir que ¿dónde me metí, no? ¿Qué locura es esta? Pero por otra parte, también lo privamos de que Dios le hable y pueda conocerlo. Entonces acá hay un mea culpa también de nosotros y una responsabilidad. Los cultos no tienen que ser solamente para los cristianos. Para los cristianos sí, pero también para los no creyentes. Y eso nosotros lo vamos a plasmar en lo que son grupos pequeños. Así que usted y yo tienen la linda oportunidad, y digo también responsabilidad, de que en los grupos pequeños usted pueda invitar a una persona no cristiana. Porque es mucho más fácil. ¿Ustedes sabían que va a haber gente que nunca va a entrar a una iglesia? ¿Cuántos sabían eso? Que hay gente que nunca jamás en la vida va a entrar a la iglesia. Y que una vez entró y salió tan decepcionado que no va a volver a entrar más. O hay muchas posibilidades de que no vuelva a entrar. Hay mucha gente que se tiene que reconciliar con Dios, pero también se tiene que reconciliar con la iglesia. Y es la iglesia la que tiene que mostrarse viva, tiene que mostrarse llena de Dios, tiene que mostrarse amigable, con los brazos extendidos, ¿no? Entonces esto va a ser muy importante, gente, que los grupos de conexión sean espacios donde la fe es posible, pero también que sean espacios de comunidad y en donde podamos escucharnos y donde podemos escuchar incluso a los no cristianos. Y discúlpenme si les digo no cristiano, no, que disculpa. No me gusta decirle mundano porque es una palabra re fea, encuentro yo. Discúlpenme si les molesta, pero mundano no me gusta. No cristiano, prefiero. ¿Sí? Porque en nuestro lenguaje también nosotros alejamos a la gente. Con nuestra mirada, con nuestros dichos, con nuestro lenguaje, con nuestra corporalidad también alejamos a la gente. Y con nuestras costumbres. Porque muchas veces entendemos lo que pasa en un culto solamente nosotros y los demás no. Entonces, me gustaba hay una parte que dice, y compartían con sencillez de corazón. Qué agradable es estar en un lugar que hay sencillez. ¿Han estado? Que puede haber mucho, que puede haber poco, pero es sencillo el ambiente y tú te sientes en casa, ¿no? Pero cuando hay un lugar que no es sencillo, tú te sientes, uy, como extraño, no vaya a decir una palabra, no vaya a decir algo raro, o no vaya a hacer algo raro. No mostremos la hilacha, chiquillos, por favor, porque está... Entonces, cuando hay sencillez de corazón, tú te muestras tal cual somos. ¿Te fijas? Entonces, debemos generar ambientes de fe y también generar ambientes de comunión. Hay una parte hermosa en donde dice, cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo, ¿no? En mi nombre, dice, yo estaré entre ustedes. ¿Se fijan? Entonces, hay una responsabilidad también en nosotros, en que nosotros podamos generar ambientes de fe, ambientes de comunión. Sabemos que el Espíritu Santo lo hace,
No me estoy tomando atribuciones de parte del Espíritu Santo y de parte de Dios, pero nosotros también tenemos una responsabilidad de generar ambientes, ambientes de fe, ambientes de comunidad, ambientes de sencillez de corazón. La sencillez de corazón era de parte de los creyentes, no de Dios. ¿Sí? Entonces después nos preguntamos, ¿por qué hay iglesias en donde pareciera que Dios no está y en otras que pareciera que Dios está? Entonces, Dios está en las dos, ¿no? Pero cuando hay una manifestación de Dios, es porque hay algunos requisitos que se cumplen y que la Escritura los señala. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Queremos ser de esas iglesias que comparten el pan, ¿no? Con sencillez de corazón y que se preocupan por el otro. Miren, no es solamente, si somos literalistas, decimos, entonces tenemos que vender nuestras cosas según Hechos 2 y repartirlas por partes iguales. Pero hace referencia más allá de repartir el dinero, hace referencia de que estar preocupado por el otro. Fíjense que la comunidad de fe cobra sentido cuando yo pienso en el otro. Cuando yo no pienso en el otro, no hay muy poco de comunidad, hay muy poco de iglesia, hay muy poco. ¿Sí? Es por eso que nosotros hacemos grupos de conexión. Son preciosos los cultos, yo soy cultero, a mí me gustan los cultos, lo paso bien en los cultos, cultero, ¿no? Y bacán, soy cultero. Pero debemos generar un espacio en donde no solamente nos miremos las nucas, sino que en donde nos miremos las caras, nos miremos a los ojos, y en donde podamos dialogar. Eso es maravilloso. Por eso están los grupos de conexión. Vamos a iniciar, si Dios lo permite, con 2 grupos de conexión. Uno en Santiago Centro, otro en el sector que nos corresponde más a nosotros, acá en el sector oriente. Vamos a estar avisando cuál va a ser el lugar, pero va a ser con inscripciones. Va a ser con inscripciones y no van a ser más de 10 personas. ¿Ya? ¿Por qué no más de 10? Porque el máximo es 12. ¿Y qué pasa con esos 2 cupos? ¿Qué creen? Si son 10, si son 12 el máximo, pero vamos a hacer un cupo hasta 10 para los no cristianos. Exactamente, para los no cristianos. Entonces, si se quieren inscribir, se van a acercar a Erika o a Dania para inscribirse. El tema va a ser fenomenal porque van a ser hábitos saludables. Creemos que la iglesia necesita tener hábitos saludables en cuanto a la espiritualidad de nosotros, ¿sí? Y ese va a ser el tema que vamos a recorrer solamente por este año y va a terminar, si no me equivoco, la primera semana de diciembre, ¿sí? Terminan los grupos de conexión allí. Y comenzamos después de septiembre, pero va a ser un cupo de 10. Bueno, son 2 grupos, así que serían 10 allá y 10 allá, pero vamos a ver el caso de Santiago porque tenemos que ver cuántos cupos hay y qué posibilidades hay. Bueno, ¿les parece? ¿Les tinca la idea? ¿Ah? En los 2 grupos, idealmente es que sean hábitos saludables y que tienen que ver con la espiritualidad de nosotros, ¿no? Pero va a ser también un ida y vuelta, va a ser un conversar, un compartir, no va a ser solamente como, ya aquí vengo yo y te voy a enseñar cómo son los hábitos saludables. La idea es que pueda haber reciprocidad en nosotros por medio de las experiencias que hemos tenido. ¿Amén? ¿Les parece? Así que se pueden inscribir con las chiquillas. Vamos a ir formando grupos en ese aspecto, ¿sí? Y vamos a ir viendo el lugar y la hora. Nos vamos a poner todos de acuerdo con el día que más nos acomoda. ¿Ya? La idea es que si usted puede y quiere, hágalo. ¿Ya? Hágalo, porque es un cupo importante que queremos suplir, ¿no? Pero también queremos dejar espacios para que llegue gente no cristiana y podamos, y como dice Hechos capítulo 2, cada día Dios añadía gente, ¿no? Cada día añadía al Señor gente para salvación. Entonces eso es maravilloso. ¿Les parece?
Si oramos, Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu amor inagotable, Dios. Oramos por los grupos pequeños, oramos por esta visión, Señor, y queremos ver la realidad, Dios mío, en las casas, en los hogares también, Señor. Que tú hagas, Señor, lo que tengas que hacer, Dios, cada vez que nos juntamos. Tu palabra dice que tú estás en medio nuestro. Cada vez que nosotros nos juntamos y que nos ponemos de acuerdo, el poder del acuerdo. Por lo tanto, cuando tu poder se manifiesta, también tiene que ver con nosotros, con las decisiones que nosotros tomamos, Padre, con el corazón y la actitud que hay en nuestra vida cada vez que tú te manifiestas, Dios, y sanas nuestro corazón y nos das libertad y podemos conocerte un poquito más, Jesús. Gracias te damos. Bendice a los nuevos que se van a ir integrando, papá. A esos no creyentes que se van a integrar. Oramos por ellos, papá. Ayúdanos y danos la capacidad de amarlos, Señor, en el nombre de Jesús.